Este viaje es solo para familiares, declaró Roberto con esa fría indiferencia que me heló la sangre. Allí estaba yo, en la terminal, agarrando el asa de mi maleta, mientras mi corazón se rompía en pedazos al ver a mi propio hijo tachar mi nombre de la lista de pasajeros. Patricia ocupará tu lugar, añadió sin siquiera mirarme, tratándome como a una extraña molesta. Sofía, mi nuera. Me dedicó esa sonrisa artificial que también conocía. Vete a casa, Carmen. Esto no, es para ti. Sus palabras me atravesaron como puñales, pero lo que más me dolió fue ver cómo todos apartaban la mirada. Mi propio hijo en mi sangre, el niño que crié con tanta devoción, ni siquiera pudo sostener mi mirada mientras me humillaban públicamente. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento devastador. Porque esta historia comenzó 3 semanas antes, cuando todavía creía que pertenecía a esta familia. El aroma a canela inundó mi cocina mientras preparaba el pastel de limón favorito de Roberto. Me temblaban las manos ligeramente. No por la edad, sino por la emoción que sentía, desde su llamada. Mamá, tenemos algo maravilloso que compartir contigo, me había dicho con ese tono dulce que no había escuchado en años. Unas vacaciones en familia, todos juntos, esas palabras habían sido como una sinfonía para mis oídos. Hacía tanto tiempo que no me sentía presente en la vida de mi hijo. Desde que llegó Sofía y me fue alejando poco a poco de todo. Las cenas familiares se convirtieron en reuniones íntimas. Las celebraciones, en pequeños eventos, solo ellos dos. Y yo me había convertido en una carga que toleraban por obligación. Pero esta vez fue diferente. Esta vez me incluyeron, se acordaron de mí. Me invitaron a ser parte de algo especial otra vez. Pasé días enteros comprando ropa nueva. Recorrí todas las tiendas del centro comercial, buscando el atuendo perfecto. Quería verme bien. Quería que Roberto se sintiera orgulloso de su madre. Compré un vestido color melocotón que me hacía parecer más joven, zapatos cómodos pero elegantes. Incluso me regalé ese collar de perlas que llevaba meses admirando en el escaparate. Las noches previas al viaje no pude dormir de la emoción. Me quedé despierta imaginando conversaciones, risas compartidas, fotos que nos tomaríamos juntos. Imaginé cenas a la luz de las velas, paseos por playas vírgenes. Momentos en los que por fin volvería a sentirme parte de la vida de mi hijo. Revisé mi equipaje obsesivamente, cada prenda doblada y doblada, cada detalle cuidadosamente considerado. Empaqué mis medicamentos, libros para el vuelo y pequeños regalos que les había comprado a cada uno. Quería que este viaje fuera perfecto. Quería demostrarles que su decisión de incluirme había sido acertada. La mañana de la partida, me desperté antes del amanecer. Me vestí con especial cuidado, cuidando cada detalle de mi apariencia. El espejo reflejaba a una mujer mayor, pero digna, dispuesta a recuperar el lugar que había perdido en el corazón de mi familia. Llegué a la terminal 1 hora antes, con el corazón latiendo a 1000 por hora de emoción y nervios. Busqué entre la multitud a Roberto y Sofía, con ganas de verlos para comenzar esta aventura que tanto había esperado. Cuando por fin los vi cerca del mostrador de facturación, algo en sus expresiones me hizo dudar. Roberto parecía tenso, evitaba mirarme directamente y Sofía le susurraba algo a una mujer que no reconocí al instante. Era Patricia, su amiga. ¿Pero qué hacía allí si se suponía que era un viaje familiar? Me acerqué con una sonrisa, tirando de mi maleta, dispuesta a saludarlos y comenzar lo que creía que sería el mejor viaje de nuestras vidas. Buenos días, dije con la voz llena de esperanza y emoción. Fue entonces cuando Roberto me miró, por primera vez esa mañana, y sus ojos no reflejaban la alegría que esperaba ver. Contenían algo mucho peor, lástima mezclada con irritación. Mamá, empezó, y con esa sola palabra, supe que algo iba terriblemente mal. Tenemos que hablar, repitió Roberto. Y cada palabra me cayó como una gota de hielo. Me condujo a un rincón de la terminal, lejos de Sofía y Patricia, quienes nos observaban desde lejos con expresiones que no pude descifrar en ese momento. Pensé que tal vez había algún problema con los billetes, algún cambio de última hora en el itinerario. Mamá, ha habido un cambio de planes. Empezó sin poder mirarme a los ojos. Jugueteaba nerviosamente con el teléfono como solía hacerlo, de niño, cuando rompía algo en casa, el viaje. Bueno, decidimos que sería mejor si fuera solo para la familia inmediata. Pero yo soy tu familia, susurré, sintiendo las palabras atascadas en mi garganta. Soy tu madre, Roberto. ¿Qué podría ser más inmediato que eso? Se pasó la mano por el pelo, ese gesto que heredó de su padre. No es nada personal. Mamá, es solo que Sofía pensó que sería más apropiado que Patricia nos acompañara. Ella y Sofía tienen tanto en común. ¿Y tú? Bueno, la verdad es que no encajas en nuestros planes. No encajaba. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un doloroso estribillo. 45 años después de dar a luz a este hombre,
Después, de criarlo, de sacrificar mi juventud, mis sueños, mi propia vida por él, no encajaba en sus planes, pero Roberto me temblaba la voz, llevo semanas preparándome. Compré ropa nueva, reprogramé todos mis compromisos, incluso cancelé mis citas con el médico. Estaba tan emocionada, lo sé, mamá, y lo siento. Pero ya está decidido. Patricia viene con nosotros y tú te vas a casa, regresamos a donde estaban. Sofía y Patricia, la amiga de mi nuera, me miró con una sonrisa que intentaba ser comprensiva, pero solo logró ser condescendiente. Carmen, espero que lo entiendas. Dijo, así es mejor para todos. Sofía se acercó entonces con esa fría elegancia que siempre me había intimidado. Llevaba un impecable atuendo de viaje, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Carmen, querida, dijo con esa voz dulce que usaba cuando había visitas. Esto es lo mejor. Este viaje va a ser muy activo. Muchas caminatas, actividades que requieren energía. A tu edad podrías lastimarte. A mi edad, como si fuera una anciana decrépita incapaz de cuidar de sí misma. Como si mis 69 años me convirtieran automáticamente en una carga, un estorbo. Algo que había que tolerar en lugar de celebrar. Además, continuó Sofía, Patricia y yo tenemos muchísimas cosas que planear. Estamos organizando algunos eventos para cuando volvamos. Y necesitamos este tiempo para coordinarlo todo. ¿No te interesarían esas cosas? Observé cómo Roberto sentía a cada palabra que pronunciaba su esposa, como un títere obediente. Él, niño que una vez prometió cuidarme siempre, que nunca me dejaría solo, ahora estaba allí, validando cada una de las crueles excusas de Sofía. Pero puedes cuidar las plantas mientras no estamos, añadió Sofía con una sonrisa que pretendía ser generosa, y quizá limpiar un poco la casa. Ya sabes que, nos gusta encontrarlo todo perfecto al volver. Ahí estaba la cruda realidad. Yo no era su madre en este caso. Era su ama de llaves gratuita. La mujer conveniente que mantenía sus cosas en orden. Mientras vivían su vida perfecta sin mí, Patricia se acercó con mi boleto, ahora reemplazado por el suyo. Gracias por tu comprensión, Carmen. Te agradezco mucho que hayas hecho posible este viaje. Lo hice posible para ella como si hubiera renunciado voluntariamente a mi lugar. Como si hubiera sido mi decisión regalar mi felicidad a un extraño. Roberto finalmente me miró y por un momento pensé que vi un destello del niño que solía correr hacia mí cuando estaba herido, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era la mejor madre del mundo. Mamá, por favor, no pongas esa cara. Haremos algo especial cuando volvamos, te lo prometo. Otra promesa vacía como todas las que me había hecho en los últimos años. Cenas canceladas, visitas pospuestas. Llamadas que nunca llegaron. El altavoz anunció la primera llamada de embarque para el vuelo. Mi vuelo. El vuelo que había esperado durante semanas. El viaje que había llenado mis pensamientos de esperanza y alegría. Sofía tomó a Patricia del brazo. Vamos. Tenemos que registrarnos. Se giró hacia mí por última vez. Carmen, pide un taxi para ir a casa y recuerda regar las plantas del balcón, por favor. Me quedé allí con la maleta en la mano como un tonto, viéndolos alejarse hacia la zona de embarque. Roberto no se giró ni una sola vez. Sofía caminaba con esa elegancia que tanto admiraba, del brazo de Patricia, charlando animadamente como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de destrozarle el corazón a una mujer de 69 años en medio de un aeropuerto lleno de desconocidos. Pero me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. La gente pasaba a mi alrededor, arrastrando sus maletas, abrazando a sus seres queridos, viviendo su vida normal, mientras la mía se desmoronaba. Una lágrima rodó por mi mejilla. Luego otra y otra. No pude contenerlas. 50 años de matrimonio. Me habían enseñado a no llorar en público, a mantener la compostura, a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que nunca causaba problemas. Pero allí estaba yo, llorando como un niño perdido en medio del aeropuerto más grande de la ciudad. ¿Se encuentra bien, señora? Una voz suave me sacó de mi trance. Era una empleada de la aerolínea, una joven de ojos amables que me miró con genuina preocupación. Sí, mentí automáticamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo hubo un cambio de planes. Ella sintió con comprensión. Probablemente había visto esa escena miles de veces. Familias desintegrándose, sueños destrozados, corazones destrozándose en los lugares más inesperados. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Quizás para cambiar tu billete? Mi boleto. Claro. Tenía un boleto que ya no valía nada a un destino al que ya no podía llegar. Para un viaje que ya no me incluía. No, susurré. No hay nada que cambiar. Empecé a caminar hacia la salida, arrastrando mi maleta por el suelo pulido del aeropuerto. Cada paso me suponía un esfuerzo.
Cada movimiento requería una fuerza que no sabía de dónde sacaba. Los sonidos del aeropuerto parecían lejanos, como si caminara bajo el agua. Llegué a la zona de taxis y me detuve. ¿A dónde iba? A mi casa vacía. A esas 4 paredes que habían sido mi prisión durante los últimos 5 años desde que enviudé. A esa casa donde las plantas de Sofía esperaban a ser regadas, donde su ropa sucia probablemente esperaba ser lavada, donde su refrigerador necesitaba ser limpiado antes de que regresaran. Un taxi. Señora, el conductor me miró con impaciencia. Sin murmuré y le di mi dirección. Durante todo el viaje de vuelta, no pude dejar de pensar en las palabras de Sofía. A tu edad te puedes hacer daño. Como si yo fuera una anciana frágil e inútil, como si mis 69 años fueran una enfermedad contagiosa de la que la gente debía mantenerse alejada. Cuando empecé a verme así, cuando dejé que otros decidieran lo que podía o no podía hacer. Recordé a mi madre, que a los 70 años viajó sola por Europa. Aprendió a usar computadoras y vivió cada día como una aventura hasta su último momento. Pero yo no. Era como mi madre. Me había convertido en una versión pequeña y asustada de mí misma. Alguien que pedía permiso para existir en la vida de su propio hijo. Al llegar a casa, abrí la puerta y el silencio me golpeó como una bofetada. Ese silencio que conocía tan bien, que había sido mi compañero constante durante los últimos años. Dejé mi maleta en la entrada y fui directo a mi habitación. Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía derrotada, pequeña, insignificante. Era como si toda mi vida se hubiera reducido a este momento, a esta humillación. A esta sensación de no merecer ni siquiera el precio de un billete de avión. Tomé el teléfono para llamar a Esperanza, mi única amiga de verdad, la única persona que podría entender lo que sentía, pero al marcar su número, me detuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar que mi propio hijo me había reemplazado por la amiga de su esposa? ¿Cómo le iba a confesar que había sido tan ingenuo como para creer que realmente me querían en ese viaje? Colgué antes de que ella contestara. Me levanté y fui al armario, donde mi vestido color melocotón colgaba junto a los zapatos nuevos que había comprado para el viaje. Los toqué con las yemas de los dedos, recordando la emoción que sentí al comprarlos. La ilusión que había puesto en cada elección. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No fue un momento dramático, no fue un estallido de ira, fue algo más sutil y profundo. Fue el momento en que me di cuenta de que había pasado toda mi vida intentando ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no lo merecía. Tomé el vestido, color melocotón, y lo sostuve frente a mí. Era hermoso, elegante. Me hacía ver radiante. Lo había comprado para impresionar a una familia que me veía como un estorbo. Había gastado dinero que no tenía en ropa para un viaje al que en realidad no estaba invitada, pero por primera vez en años, en lugar de compadecerme, sentí algo diferente. Sentí ira, una ira limpia y poderosa que empezó en mi estómago y se extendió por todo mi cuerpo como fuego. No era rabia contra Roberto, aunque una parte de mí odiaba en que se había convertido. No era rabia contra Sofía, aunque su crueldad había sido innecesaria. Era rabia contra mí misma por haber permitido que esto pasara, por haberme vuelto tan pequeña, tan invisible. Tan desesperada por migajas de afecto, me quité la ropa que había elegido con tanto esmero para el aeropuerto y me puse el vestido color melocotón. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No era una anciana patética que mendigaba atención. Era una mujer de 69 años que había criado a un hijo que había mantenido un matrimonio durante 5 décadas. Que había sobrevivido a la muerte de su marido y que merecía mucho más de lo que recibía. Bajé a la cocina, todavía con el vestido color melocotón puesto. La casa se sentía diferente ahora, como si hubiera cambiado de dueño en mi ausencia. Miré las plantas de Sofía en el balcón, esas plantas que me había ordenado regar como si fuera su jardinera personal. Miré la lista de tareas que había dejado pegada en el refrigerador: limpiar la casa, hacer las compras, preparar la cena para cuando regresemos. Tomé la lista y la rompí en pedacitos. Cada papel que caía al suelo era una orden que ya no seguiría, una expectativa que ya no cumpliría. Una cadena que acababa de romper. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Roberto. Mamá, ya estamos en el avión. Gracias por tu comprensión. No olvides las plantas. Ni siquiera un te quiero, ni un te extrañaremos. Solo un recordatorio de las malditas plantas. Escribí y borré la respuesta 1000 veces. Quería decirle lo que realmente pensaba. Quería gritarle que era un cobarde. Quería preguntarle en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su empleada. Pero en lugar de eso, simplemente escribí: que tengas un buen viaje. Entonces apagué el teléfono. Fui a mi escritorio y saqué la chequera que no había usado en meses. Necesitaba salir de allí.
Necesitaba ir a cualquier lugar que no fuera esa casa llena de obligaciones con gente que no me valoraba. Pero cuando revisé mi cuenta bancaria, me di cuenta de la realidad. Apenas tenía dinero para los gastos del mes. Toda mi vida financiera había dependido de Roberto desde que enviudé. Él manejaba mis finanzas, decidía cuánto podía gastar. Controlaba cada peso que entraba y salía. Me había convertido en una niña, dependiente económicamente de la generosidad de mi propio hijo. Pero entonces recordé algo, en lo profundo de mi armario. Guardaba una vieja caja de zapatos llena de documentos que nunca había revisado tras la muerte de mi esposo. Roberto se había encargado de organizarlo todo. Pero yo había guardado algunos papeles sin que él lo supiera. Subí corriendo las escaleras y busqué la caja. Me temblaban las manos mientras revisaba facturas, recibos y documentos viejos que no entendía del todo. Y entonces, al fondo, encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano por mi marido. Lo abrí con cuidado y dentro había una carta y varios documentos legales. La carta decía: querida Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije para no preocuparte, pero necesitas saberlas ahora. La compañía de aviación que heredé de mi padre nunca se vendió, como le dijimos a Roberto. Ahora está tu nombre. Los documentos están en la caja de seguridad del banco. El código es tu fecha de nacimiento. Eres más rica de lo que imaginas. Usa este dinero para ser feliz, no para complacer a los demás. Te amaré para siempre. Me paró el corazón. Compañía de aviación, caja de seguridad, rico. Nada de esto tenía sentido. Mi esposo había sido contador. Un hombre modesto que vivía de su salario mensual. ¿Cómo era posible que existiera una empresa que yo no conocía? Revisé los documentos legales. Efectivamente, figuraba mi nombre como único propietario de Sol Airlines, una compañía que, según los papeles, operaba rutas nacionales e internacionales. La fecha en los documentos era solo 6 meses antes del fallecimiento de mi esposo. Me senté en el suelo del armario, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Mi vida entera había sido una mentira. Mientras me las arreglaba con una pensión miserable. Mientras rogaba por la atención de mi hijo. Mientras me preocupaba por cada peso que gastaba, era dueño de una aerolínea. Llamé al banco inmediatamente. Tras verificar mi identidad, confirmaron que, efectivamente, tenía una caja de seguridad a mi nombre y que podía acceder a ella cuando quisiera. 1 hora más tarde, estaba en el banco. Todavía con mi vestido color melocotón frente a una caja de seguridad que cambiaría mi vida para siempre. Dentro había más documentos. Extractos bancarios con cifras que me marearon y otra carta de mi marido explicando por qué había guardado ese secreto. No quería que Roberto supiera de la empresa. Hasta que fuera mayor y más maduro. Temía que se volviera dependiente del dinero fácil. Pero ahora que me he ido, la decisión es suya. El actual director general, Andrés Herrera, lo ha gestionado todo. Él les explicará los detalles. Cogí el teléfono de la oficina bancaria y llamé al número que figuraba en los documentos. Señora Carmen. La voz de Andrés sonaba emocionada. Llevo 5 años esperando su llamada. Su esposo me pidió que mantuviera la empresa en funcionamiento hasta que usted estuviera lista. ¿Listo para qué? Pregunté. Todavía en shock para tomar el control de su empresa. Señora, usted es dueña de una de las aerolíneas más exitosas del país. ¿Le gustaría que nos reuniéramos para hablar sobre sus opciones? 2 horas después, estaba sentado en una elegante oficina en el centro de la ciudad, escuchando a Andrés explicar que yo era millonario, que mi empresa empleaba cientos de personas, que tenía aviones volando por todo el continente en ese mismo momento. ¿Y mi hijo nunca supo nada de esto? Pregunté. Su marido fue muy claro al respecto. Nadie debía saberlo hasta que usted decidiera qué hacer con la información.